Bienvenidos a su programa Evidencias, un espacio que ha sido diseñado para tratar diferentes aspectos que nos hablan acerca de la veracidad de la Biblia. Y en este día estaremos tratando acerca de evidencias científicas que nos respaldan el relato bíblico. Sí, así como lo escuchan. Aunque algunos señalan que la Biblia no es realidad y que se contrapone a la ciencia, contrario a ello, la Biblia y la ciencia van de la mano. A lo largo del relato bíblico podríamos ver cómo aquellos que fueron inspirados por Dios para escribir las escrituras señalaron diferentes aspectos, acontecimientos que luego la ciencia descubrió mucho tiempo después. Si bien muchos de estos eventos o muchos de estos descubrimientos fueron señalados en ese momento en un lenguaje común, en un lenguaje habitual de la época, el pasar de los tiempos le fue dando a la ciencia diferentes evidencias que ya le dieron o le asignaron algún término ya técnico o algún nombre científico, pero no obstante la Biblia lo había señalado antes. Y vamos a hablar hoy acerca de 4 descubrimientos científicos que habían sido anunciados o señalados previamente en la Biblia. El primero de ellos, al que haremos hoy mención, es la redondez de la tierra. Desde la antigua Grecia se contemplan estudios o posturas que señalaban que la tierra era redonda. Algunos de ellos con mayor firmeza se señalaron entre el año 284 y 196 a.C., con estudios iniciales previamente desde el año 600 a.C. Posteriormente, muchos años después, en el 1600 después de Cristo, es Galileo Galilei quien refuerza esta teoría que la tierra era redonda. Sin embargo, curiosamente, el libro de Isaías nos da o nos señala una frase muy interesante en el capítulo 40 y el verso 22 del profeta Isaías. Dice la Biblia: Él, haciendo referencia a Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra. Cabe señalar que el libro de Isaías fue escrito aproximadamente entre los años 740 y 701 a.C., es decir, muchos años antes de las primeras referencias de que la tierra era redonda. Ya la Biblia había hecho este anuncio. El segundo aspecto que quisiéramos señalar el día de hoy es acerca de la existencia de la gravedad de la Tierra, lo que hoy llamamos la gravedad, la fuerza que sostiene la Tierra y los diferentes astros en el universo. La ley gravitacional universal de Newton fue propuesta en el año 1687 y junto a la ley propuesta por Kepler establecían que la masa del Sol originaba la gravedad que sostenía a los planetas en su órbita, cada uno en su propia órbita, alrededor del astro solar. Curiosamente, el libro de Job, en el capítulo 26, verso 7, señala lo siguiente y dice, igual haciendo referencia a Dios: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Vea qué interesante. Kepler y Newton nos señalan que hay una fuerza no visible que emana del Sol, que sostiene los astros, que hay una fuerza que hace que los planetas y los astros se sostengan sobre la nada. Y Job había ya hecho esta declaración sobre la tierra al decir que Dios cuelga la tierra sobre nada. Y muchos estudios señalan la escritura del libro de Job en el año 950 antes de Cristo, es decir, muchos siglos antes de que estas leyes descubrieran o le dieran nombre como gravedad a lo que hoy sostiene a los diferentes astros. Un tercer aspecto al que quisiéramos hoy hacer referencia es lo que hoy llamamos la presión atmosférica. Fue el físico italiano Evangelista Torricelli quien vivió entre los años 1608 y 1647, quien desarrolló un experimento que estableció lo que se vino a llamar la presión atmosférica por medio de un instrumento llamado el barómetro. Y por medio de este experimento se indicó
el peso que el aire ejerce sobre la superficie terrestre. Lo que presenta la presión atmosférica es el peso que una columna vertical de aire podría establecer sobre una determinada superficie terrestre. Una vez más, la Biblia había hecho referencia a este fenómeno muchos años antes, también en el libro de Job, que ya señalamos, escrito en el 950 antes de Cristo. Y es que Job señaló, refiriéndose a Dios, que al dar peso al viento. Este hombre que vivió muchos años antes de que se desarrollara el barómetro y este descubrimiento hecho entre los años 1600 por ahí, él había señalado que Dios le daba peso al viento. Y finalmente, porque podríamos señalar mucho, queremos hoy solamente mencionarle 4 elementos, pero habrían muchos que podríamos indicar cómo la Biblia está comprobada por la ciencia. Y el cuarto, para cerrar, que queremos señalar es lo que nosotros hoy llamamos el ciclo hidrológico. Algunos señalan el inicio de la ciencia moderna de la hidrología en el siglo XVII aproximadamente. Existen menciones, sí, de la antigua Grecia cerca del año 384 a.C., que se hacía ya mención acerca de algunas propiedades del agua y ciertos comportamientos de la lluvia. Fue ya, como les reitero, en el siglo XVII de nuestra era moderna que se hablaba ya de la hidrología y se mencionaban algunos aspectos de lo que hoy llamamos el ciclo hidrológico. Pero una vez más, el libro de Job, en el 950 a.C., nos sorprende con una declaración interesante que dice: Job, capítulo 36, el versículos 27 al 28 señalan lo siguiente. Él, haciendo referencia al Señor, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Vea qué interesante. Él atrae las gotas de las aguas, el proceso de evaporación, al transformarse el vapor en lluvia, el elemento o la parte del ciclo hidrológico que conocemos como condensación, la cual destilan las nubes, precipitación, goteando en abundancia sobre los hombres, la recolección de la lluvia que había salido, que se había evaporado, se había condensado y había caído. Job ya había descrito este fenómeno muchos años antes. Así, usted que nos está mirando, queremos en unos breves minutos solo demostrarle que la Biblia y la ciencia van de la mano, que la ciencia no se contrapone a la Biblia, sino que la ciencia nos da evidencia que el relato bíblico es veraz y que por lo tanto podemos aceptarlo, podemos tenerlo en nosotros y podemos aplicarlo a nuestras vidas. Nos despedimos en este momento esperándole, diciéndole, viene un nuevo programa en próximos días donde estaremos hablando acerca de evidencia histórica de la Biblia. Bendiciones.